noches a la gente de Facebook y a la gente de Instagram. Muy buenas noches, señoras y señores. Los acompañamos hoy María y Miguel de Mover. Hola, buenas noches. Vamos a ver, vamos a monitorear acá. Un segundo. Buenas noches. Por favor, recuerden saludarnos. Y Apenas escribirnos ingresen. desde dónde nos están viendo el día de hoy. Sí. No olviden que es importante saber que están ahí, que están 26 oyendo. de agosto del 2020. Y además también es importante saber que nos están oyendo bien. Uy, Toby movió la cámara. Tobías, cuidadito, Tobías el perro movió la cámara de Instagram. Métete que no estás en el encuadre. Ya. Buenas noches. Amparo Peña, muy buenas noches. Bienvenida, mamá. Bienvenida, Beatriz Elena. Mi queridísima Beatriz Elena. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. Bueno, continuamos con nuestro ciclo de los creadores de cómo cuidar su energía. Viene hoy la tercera parte. El cuerpo expresa lo que callamos. Sí, señoras y señores. Don César desde Chicago. Oriana, bienvenida. Un saludo, viejo César. Lo vi disfrutando en el lago. Mira, Oriana nos dice, dicen que mañana es un día energético especial. Claro, mañana se acaba la cuarentena, mañana nos van a soltar, pero por favor. Pero no sé si se refería a eso por eso. No sé, pero con responsabilidad. Esto no es que nos enloquezcamos. Nos enloquezcamos. Afuera está el virus, o sea, pilas. Pilas. Bueno, pero hay que cuidarse. Bueno, mañana es 27, pero no es solsticio. No, todavía no es solsticio, no es cambio. Sé. Cuéntanos, Oriana, ¿por qué energéticamente mañana es un día especial? Mi mamá dice Siki, de pronto ella sí sabe. Siki. Ok. Bueno, de los creadores de cómo cuidar su energía, presentamos nuestra tercera parte, es el tercer ciclo de este tema tan interesante. La primera parte hablamos y concluimos de que sí somos energía. La segunda parte hablamos de los chakras, de los centros energéticos, y fue una conversación súper amena, gracias al público, porque pudimos acoplarla y adaptarla a esta realidad que estamos viviendo hoy en día. Y hoy vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con eso, con todo el tema de la energía, y es que nuestro cuerpo expresa lo que callamos, nuestro cuerpo habla, nos dice cosas, por ejemplo, a través de las enfermedades. Entonces, hoy vamos a hablar de eso. Y les dejo una pregunta desde una vez. Díganme, los que están en sintonía con nosotros en este momento, ¿qué parte de su cuerpo les duele? ¿O qué dolencia tienen? Sí. Y ahí vamos tratando de hilar las cosas con el tema que tenemos hoy. Bienvenida, Amparito. Amparo Fandiño. ¡Qué sorpresa! ¡Qué bien! Muy bien. Bueno, entonces, pues lo que yo he aprendido básicamente como terapeuta Reiki a través de otras disciplinas como el yoga, como el Theta Healing, como la bioenergética, la metafísica, la terapia Gestalt, en fin, hay muchas filosofías y muchas corrientes que explican esto de las enfermedades. Y muchas concuerdan o llegan a la conclusión de que si bien hay un origen que es genético, llamémoslo así, también hay un origen, hay una composición emocional en la enfermedad. Es decir, es lo que yo les he venido diciendo siempre. Toda enfermedad tiene un componente emocional. Hay que revisar esos archivos, se llaman archivos acásicos, para saber qué es lo que está detonando esa enfermedad. Wilson Díaz, un abrazo grandísimo.
electrónica de aviación presente. Sí, mira, Wilson nos dice que La parte baja del abdomen. Bueno, pero es que Wilson tiene un Mercedes en ese abdomen. Después les voy a explicar por qué. Pero ahorita vamos a hablar de esa parte de acá, del abdomen. Seamos flaquitos, seamos gorditos, pero ahí, por ejemplo, veíamos la vez pasada que está el tercer chakra, que está representado por el color amarillo, que es el citrino. Una piedrita de citrino podría ayudar, por ejemplo, a calmar esa parte baja o ese dolor en el abdomen. Entonces, ya seguiremos hablando de eso. Entonces, todas estas disciplinas que les contaba, pues llegan a esa conclusión, que si hay un componente genético, también hay un componente energético, hay un componente emocional. Todas las enfermedades tienen un componente emocional. Y es que padecemos de dolores, padecemos de sufrimientos porque cargamos con furia, con odio, con cólera, con una personalidad hostil, con resentimientos, con celos. No nos aceptamos, no nos queremos como somos, andamos autosaboteándonos. Entonces hay una cantidad de energías de las que le hablaba María hace 15 días, hace 8 días, a las que estamos sometidos y que son internas y externas, que hacen que nos enfermemos. Entonces, ojo, porque siempre nuestro cuerpo nos está diciendo qué es lo que está pasando a nivel emocional. Entonces, pues el cuerpo al final termina diciendo, no, paren un minuto, o sea, por algún lado se tiene que drenar toda esta parte emocional que tengo, toda esta aflicción mental, todo este ruido mental que tengo, toda esta descomposición espiritual que tengo, la tengo que sacar por algún lado. Claro. Una gripa, una migraña, un dolor de estómago, que la rodilla traquea, la espalda que se somatiza terriblemente. Entonces, por algún lado, el cuerpo tiene que sacar esa mala vibra, esa mala energía. Claro. Y es que estos ciclos que hemos venido trabajando de cómo cuidar nuestra energía son importantes justamente para eso, para entender cómo cuidarnos desde otra óptica y también cómo aprender a leer nuestro cuerpo, cómo se afecta a raíz de nuestras emociones. Entonces, acuérdense lo que hablábamos hace 8 días, que es que tu biografía se convierte en tu biología. Entonces, es decir, lo que vivimos, cómo lo vivimos, cómo nos expresamos, finalmente termina impactando nuestra parte física. Todos los pensamientos que tenemos y que decimos tener, cómo decidimos actuar, todas estas acciones nos llevan a unos resultados y finalmente eso incide en nuestra parte física. Está científicamente demostrado que la salud emocional y mental tiene una repercusión en la parte física. Entonces, por eso siempre insistimos tanto en cuidarnos desde la parte energética, desde la parte espiritual, en digamos que utilizar herramientas como el Reiki, como el Mindfulness para estar mejor. Exactamente. Y es que mira, venimos diseñados con un sistema inmunológico. Ya, así nacimos. Sí. Y tenemos la capacidad, por todas estas cosas que les decía de los celos, del odio, de las peleas, de todo esto, de apagarlo. Si tenemos la capacidad de apagarlo, también tenemos la capacidad de aprenderlo. Claro. Porque el cuerpo es sumamente sabio y tiene la capacidad de regenerarse, de restablecer toda su salud. Claro. Entonces, digamos que al final nuestra vida y nuestra salud termina siendo un reflejo de nuestro estado mental y de nuestra tranquilidad y nuestra paz. Entonces, por eso siempre los invitamos a estar en equilibrio, a estar en tranquilidad. Claro, o sea, como siempre les hemos dicho, siempre nos pasan cosas, siempre hay situaciones difíciles, siempre hay pues conflictos, emociones negativas, muchas cosas, pero si nosotros sabemos leerlas, sabemos administrarlas y sabemos controlarlas, pues obviamente nuestra parte física no se va a afectar tanto o la vamos a poder sanar de una forma mucho más fácil. Exactamente. Entonces, si nosotros aprendemos a identificar y a leernos, pues seguramente esas cosas que nos han pasado tanto en el pasado o incluso en el presente, pues digamos que vamos a poderlas
cuidar y abrazar y por ende pues no van a tener un impacto en enfermedades tan crónicas como pues a veces llega a pasar. Entonces, digamos que hay varias cosas. Uno es que a veces sentimos síntomas Sí. o dolencias que son sencillas por las situaciones o circunstancias que nos están pasando, o a veces ya pues hay cosas más complejas que se vuelven enfermedades mucho más crónicas. Claro. Entonces, por ejemplo, No, iba a interrumpirte para saludar a Liliana Rodríguez y saludar a la doctora Mariluz Ballesteros. bienvenidas. Bienvenidos y lanzarles nuevamente la pregunta que hicimos al principio. Díganos en el chat qué parte del cuerpo les está doliendo, qué dolencia tienen en este momento o que han tenido crónicamente, O en algún momento. para tratar de enlazar y que participemos todos en este tema tan interesante de qué nos dice nuestro cuerpo cuando callamos. Por ejemplo, muchas veces cuando tenemos gripas, quiere decir que hay algo que no hemos manifestado, que no hemos llorado, que está expresándose desde una parte gripal, o cuando, por ejemplo, tenemos dolores de garganta, puede pasar que sea que tenemos algo como un nudo atravesado, exacto. Una vaina que está atravesada que no nos atrevemos a decir. Exacto. Por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, muy chiquita, como entre 17 y 18 años, a mí me daba muchísima faringitis, laringitis, todo lo que tenía que ver con la garganta. Y con la citis. Y con la citis. Y pues digamos que finalmente era porque uno en esas edades como que está en transición y como que se guarda muchas cosas y también enfrentarse al cambio de ciudad y al cambio, pues yo vivía en Bucaramanga, venir a Bogotá, al cambio de vida, pues eso generó en mí que pues todo el tiempo estaba con dolores de garganta. O sea, tú te comías muchas cosas. Me comía muchas cosas, entonces... Bueno, ahí está el ejemplo, claro, de una laringitis, por ejemplo, que da por una parte emocional por no decir las cosas. Exacto, no me quiero ir de Bucaramanga, no quiero cara a mi mamá, sí, o qué susto Bogotá, o bueno, no sé, lo que te haya pasado en ese momento, pero volvemos y les decimos, la responsabilidad de cada uno de nosotros y de ustedes es decir las cosas que sienten y que piensan. Claro. Porque si no, ¿cuál se va a afectar? El quinto chakra. Y claro, empiezan los problemas respiratorios, los problemas de laringe, en los niños, por ejemplo, las amígdalas inflamadas, en fin, un montón de cosas. Entonces, digamos que un poco, por ejemplo, también los dolores de espalda tienen mucho que ver cuando es en la espalda baja, en la parte, digamos que del flujo de dinero, como lo veíamos hace 8 días, o a veces en la espalda alta, o todas estas zonas como que son pesos o cargas que no podemos manejar o que no son nuestras y no entregamos adecuadamente. Entonces, digamos que un poco la invitación es a aprender, porque es que ese es el desafío, es decir, el síntoma de la enfermedad todos lo sentimos y sabemos qué es y cuál es nuestro dolor. El desafío es cómo encontrar la raíz de ese síntoma o de ese dolor. Sí, es como entender para qué me enfermé, no por qué me enfermé, sino para qué me duele la nariz, en el caso de Amparo Fantino. Revisa, por ejemplo, en qué ambiente estás, qué ambiente estás respirando, cuál es qué es ese aire que respiras. No sé dónde trabajas, pero revisa eso, porque tiene que ver también con los pulmones, ese aire que yo respiro. Okay. Si estoy en un ambiente tóxico, si estoy en un ambiente hostil, si estoy en un ambiente agresivo, o si estoy en un ambiente en donde me ignoran, en fin. Entonces, eso tiene que ver con las afecciones por ejemplo, de la nariz. Simplemente revísalo para que nos acordemos ahora más tarde. Oriana nos dice dolor de espalda, Mariluz nos habla de las cervicales, Amparo también le duele la nariz y el cuello. Pero eso tiene un poco que ver con lo que acabo de decir, y la espalda baja tiene que ver con el flujo de dinero, o que a veces uno no se siente apoyado, soportado por alguien, y en la parte de esta zona, como en la parte de arriba, en los hombros o en la parte de acá, pues digamos que tiene que ver mucho con el cargar cosas que no nos corresponden, ¿no? Sí, tal cual. Mi doctora Mariluz, las cervicales, o sea, toda esta parte de la nuca, llamémoslo así, para que nos entiendan en términos generales, tiene que ver con la flexibilidad de la persona. Okay.
pero ahorita vamos a En entrarnos. Instagram saludamos a Crainova Publicidad, o sea, Ay, es el Camilo y Camilo Katherine, un saludo y de grandísimo a L'Oreal. ellos. Bienvenidos. Bienvenidísimos a ellos. Isabel Vera, bienvenida. Ok. Sí, mi mamá también dice que puede tener con que algo que está viviendo no le gusta, Bueno, le huele sí, mal. algo le huele mal. Entonces hay que despertar como eso. Este negocio me huele mal, Sí, esta no me siento persona cómoda no con me esto. sienta con esto y es despertar ese olfato. Excelente aporte, Beatriz Elena, muchísimas gracias. Por eso es que, bueno, ¿tenías algo más que decir? No, es eso, a invitarlos a aprender a leer de dónde nace nuestro síntoma, de dónde nace, cuál es la raíz de eso que nos está pasando físicamente. Sí. Jairito Perdomo, bienvenido. Qué bueno tenerlo, hermano. Qué bueno tenerlo. Isabel Vera también, bienvenida. Sí, súper. Bueno, Jairo e Isabel, cuéntenos qué parte de su cuerpo les está doliendo. Sí. Bueno, sí, pongan, ya nos dijeron que la nariz, que el cuello, que las cervicales. Cuéntenos si a ustedes les duele algo. Mire, en algo que siempre hemos insistido con María es en un entrenamiento, es en una habilidad que es la habilidad de autoobservarse. Y está, y la metimos en el regalo que les hicimos a todos ustedes, porque la consideramos clave, es primordial, es vital aprender a autoobservarse, que básicamente es escanearse. Entonces, cuando estemos enfermos, preguntémonos eso, ¿para qué me enfermé? No, ¿por qué me enfermé? Sí. ¿Y qué está desatando esto? ¿Por qué la gripa? Que, como decía María, ¿qué es lo que no he llorado? ¿Por qué el dolor de garganta, como decía María? ¿Qué es lo que no he dicho? ¿Qué es lo que no me he atrevido a decir? Porque en el quinto están los permisos. Entonces, la invitación para que se autoobserven, se autoescaneen y que miren, como decíamos en un post que colocamos en días pasados, miren esa partecita que siempre, esa partecita de ustedes, esa partecita de cada uno de nosotros, que siempre nos lleva al mismo lugar. Okay. Ese, en el caso mío, por ejemplo, de los dos, es ese tonito tan harto que yo tengo para hablar. Entonces, eso siempre me va a llevar a una discusión con María. ¿De quién es la responsabilidad? Mía. Entonces, cambie el tonito. Y yo sé que a muchos de ustedes también les pasa con el bendito tonito. ¿Sí o no, mi doctora Mariluz? Entonces, es eso. Revisemos esas partes que siempre nos llevan a los mismos dolores. Yo tuve o tengo una lesión lumbar en la L5, L4, hace muchos años alzando unas cajas de Coca-Cola, pues eso cuando... Bueno, en fin, y terminé con una lesión en los discos, pero si yo sigo agachándome de la manera como se agacha todo el mundo, pues siempre voy a tener esa lesión. Claro, Me enseñaron y aprendí a agacharme de otra manera y la lesión pues ahí está, pero no, ya no me duele. Claro, pero te antes. pasa que cuando estás en alguna circunstancia que te tensiona o que algo genera, de la nada se te activa el dolor. Y puede ser que no hayas hecho ningún esfuerzo ni nada, pero Sí, algo detona que se te active. A mí el lumbago que llaman se me desata, por ejemplo, por temas financieros. Tú lo sabes. Entonces, a mí, por ejemplo, y a muchas personas también pueden tener una infección renal o un tema en la espalda baja por la relación que tienen con el dinero, no porque les haga falta, sino en cómo se relacionan con el dinero. Entonces, hay muchas cosas, hay muchos dolores, los dolores de cabeza, las migrañas, los dolores de nuca, ¿cómo se llama esto? Lo que le da a uno, tortícolis, tienen que ver con componentes emocionales, con la parte de lo flexible que es usted, con lo que no se dice, ese nudo que tiene acá. Entonces, fijémonos cómo actuamos cuando nos estamos enfermando y eso nos va a decir muchas cosas a nivel energético de todo. Mira, mamá dice, los miedos son los que más abren las puertas a las enfermedades. Mantenernos tranquilos y enfrentar todo con calma ayuda mucho. Claro, y sobre todo en esta situación en que se despiertan tantos miedos, porque pues digamos que ahorita que pues hay más libertad, o por lo menos, no sé, o sea, me imagino que cada alcalde tendrá
sus especificaciones y sus reglas, de todas formas al haber más libertad hay más miedo y por ende pues digamos que empiezan a abrirse muchas más Sí, queda opciones uno de mucho más vulnerable, vulnerable, por exacto. eso al principio les decíamos en estas noticias, bueno, no solamente las noticias, sino en estos memes que están enviando a las redes sociales, que están un poquito como locos y Sí, descabellados siempre y exagerados, pero no es salirse como locos. como locos, porque es que en serio, afuera está el COVID, Sí, entonces, pero pues también digamos que depende cómo estemos nosotros emocionalmente claro, ante la reacción de la claro, situación claro, y muchas otras claro, cosas. y eso que decía Beatriz Elena es totalmente cierto. Ujú. Y hay otra parte que también debemos tener en cuenta cuando, pues digamos que vamos a leer la raíz de nuestra enfermedad y es que según la bioenergética, la lateralidad, Lateralidad. lateralidad también influencia la raíz de esa dolencia o de esa enfermedad. Entonces, por ejemplo, el lado izquierdo se conecta con toda la parte femenina y con nuestro ser, con nuestra parte interna. Y el lado derecho se conecta con toda la parte masculina y con el mundo exterior. Con la parte social. Con la parte social, exacto. Es como nuestra relación ante el mundo. Entonces, digamos que cuando vamos a leer esa raíz, también debemos leer qué aspecto de nosotros nos está afectando. Entonces, por ejemplo, si el dolor es del lado derecho, del lado izquierdo, pues va a ser distinta la raíz de esa emoción y también puede tener, de esa enfermedad, perdón, y también puede tener un componente que tiene que ver con alguien más. Entonces, es decir, no sé, un familiar, un amigo, la pareja, hijos, padres, mamá, papá, abuelos, etcétera. Sí. Entonces, depende de lo que le duela, de la parte que le duela, por decir, voy a poner un ejemplo, el ojo derecho. Ujú, Revise qué es lo que, por ejemplo, no quiere ver de su papá. ujú, ok. O revise qué es lo que no quiere ver de su jefe, si su jefe es un hombre. O de su O pareja, de sí, de su su pareja. pareja, si es un hombre, esa parte masculina. Ujú, En el caso de las mujeres, los senos también tienen una relación energética con el dar y con el nutrir. Entonces, a las mujeres que les han hecho una mastectomía por derivada de un cáncer, depende del seno que le hayan quitado, también uno tiene una puede, conexión. tiene una conexión. Y así sucesivamente con lo que le está pasando. Si ustedes se hacen, por ejemplo, un masaje, fíjense y pongan plena atención cuál parte del cuerpo les duele más, si la derecha o la izquierda, y qué parte del cuerpo les está doliendo, si las piernas, si la espalda, si la nuca, si es la parte posterior, si es la parte anterior del cuerpo. Entonces, eso nos va a decir y nos va a dar una lectura de lo que nos está pasando con respecto a la enfermedad. Mira, Carlos, bienvenido. Carlos Ardila, Sí, bienvenidísimo. Dice que me aqueja normalmente el dolor de cabeza. Ya del Carlitos lado izquierdo. del lado izquierdo. Bueno, hay que revisar esa parte de esa energía femenina, porque todos tenemos una energía femenina y masculina. María tiene una energía masculina, yo tengo una energía femenina que debe estar equilibrada. En el caso de Carlos, Y ahorita vamos a hablar de los dolores de cabeza. bueno, vamos a hablar de los, pero es revisar eso, esa parte izquierda, que es esta energía femenina, su pareja, su esposa, su mamá, ¿sí? Su jefe, Ok. ¿qué es lo que le da, qué es lo que le da dolor de cabeza de las mujeres, entre comillas? Okay. ¿De acuerdo? ¿Qué es eso que le molesta? ¿Qué es eso que le perturba en el lado izquierdo? Mira, acá Que nos le hablan. machuca? Piernas en los La, gemelos, más la pierna izquierda. las piernas en En los esta zona. gemelos, sí. Uy, los Que es que gemelos. avance, ¿no? Bueno, en los gemelos ahorita yo te respondo, pero tiene que ver con el avance porque tiene que ver con todo el tren inferior de la cadera, las rodillas y los pies. Y tanto la cadera como las rodillas y los pies tienen una implicación energética totalmente diferente. En el caso de los gemelos, que están conectados a las rodillas, es cómo estás avanzando, hacia dónde estás avanzando. O si al contrario, porque las piernas lo que hacen es o avanzar o retroceder, o estar estático. Claro. Entonces, fíjate o piensa en esa parte si realmente estás avanzando.
de César Uribe, la rodilla derecha. Viejo, pero es que usted es un tenista, ¿qué hacemos? No, pero Entonces también puede la haber rodilla. una, claro, pero lo de César me parece súper chévere tocarlo acá. Uy, pero esto se nos va a alargar. Pero bueno, César es tenista, y claro, el esfuerzo y a lo que está Claro. sometida las rodillas, pues ahí van, hay unas Mucho tensiones impacto. demasiado fuertes porque se genera mucho impacto y sí puede haber una dolencia física como tal, un ligamento anterior jodido, pero no tiene que ver porque usted no avance No, pero las rodillas también tienen que ver es con la flexibilidad. o con la flexibilidad. Bueno, ¿qué tan orgulloso es usted? ¿Qué tan fácil le queda arrodillarse, pedir perdón? Mírenlo por ahí, viejo César, pero me parece excelente el ejemplo. O sea, César es tenista o el que sea, el que practique un deporte puede tener realmente una O sea, lesión física. obviamente, un componente emocional, lo mismo que te pasa a ti, tú tuviste una lesión por un tema, pero algo emocional puede detonar el dolor que está dormido, ¿sí? Por la lesión. Entonces, eso es lo que puede pasar en ciertas circunstancias. Voy a saludar a Marce Gaona, bienvenida, y a Wilfer, bueno, Wilfer ha Wilfred estado en los Velázquez, dos. que siempre, no, ya fan desde Sí. Australia. Viejo, un abrazo, Marce, otro abrazo. Sí. Entonces, pues si existe la lateralidad, también existe la verticalidad. Es decir, ¿será que jugar tenis todos los días me afecta? Ahí está la respuesta, Dios César. Entonces, pues vamos a ver, ya vamos a entrar en materia realmente y vamos a ir por partes, como por áreas del cuerpo, no necesariamente por los chakras, porque sí están relacionados, pero vamos a ir por áreas del cuerpo. Entonces vamos a empezar desde arriba. Exacto. Y lo que quisimos hacer con María en este live es como involucrar unos síntomas o unas enfermedades generales, Sí, como muy ejemplos. comunes y que son ejemplo, son un ejemplo. Exacto, pero pueden haber muchos más cosas. Importante, ni María ni yo somos médicos, ni psicólogos, ni psiquiatras, ni fisioterapeutas, ni kinesiólogos, ni nada que tenga que ver con las áreas de la salud, porque hemos estudiado el organismo, porque lo que hacemos a nivel individual, pues a mí desde como terapeuta Reiki, me obliga a saber de sistemas, de glándulas, de todo. Entonces, claro, por eso es que sabemos un poquito de... No, porque definitivamente nos hemos dado cuenta que pues la parte emocional, que es lo que nosotros pues buscamos, y es que la gente sea equilibrada, tenga paz, tenga tranquilidad, pues finalmente termina teniendo unas consecuencias y unos síntomas que hemos detectado que son comunes y que generan un poco de dolores, y eso nos ayuda a leer mejor, ¿no? Y nos ayuda a poder identificar. Por eso muchas veces también en la meditación nos dicen cuando estamos meditando que tratemos de ver qué es esa parte del cuerpo que más nos molesta y nos duele, porque ahí también hay mensajes y también hay cosas que identificar. Claro. Entonces hoy solo queremos darles como un barrido general de lo que se puede leer a través de nuestras emociones, pero pues es algo general y es como una ayuda para que ustedes también aprendan a autoobservarse y pues un poco a autosanarse, ¿no? Sí, de acuerdo. Y si tienen dudas después del live, nos pueden llamar, me pueden escribir a mí, a María, etcétera, y podemos hacer ya algo mucho más personalizado. ¿No? Porque es que hablar de las enfermedades en público no es tan bonito. Bueno, pero, pues no importa. En fin, pero entonces, por ejemplo, una de las cosas por las que más hemos sido consultados en Mover, en la empresa que nosotros tenemos, no solamente a nivel corporativo, sino a nivel individual, es por los niveles de ansiedad tan grandes que hay. Y los niveles de ansiedad mal manejados se convierten en obsesiones. Y las obsesiones, eso es como una ruta energética. Eso lo vimos hace 8 días. Y la obsesión mal manejada termina en un estado depresivo. Entonces, la depresión, por ejemplo, está acompañada de unas frecuencias, de unas vibraciones. Acuérdense que lo que nosotros aprendimos fue a medir frecuencias y vibraciones. Y una de esas frecuencias es la desvalorización y la culpabilidad. Entonces, cuando estemos en una crisis de ansiedad, revisemos esa parte de la culpa. ¿Qué tan culpable me siento yo de esto? ¿Cuál es mi implicación en esta situación con respecto a la culpa? Y qué tan desvalorizado o qué tan
o cuál es el valor que yo le estoy dando a esa situación o a esa persona que me genera esa situación para tener esa depresión, porque la depresión implica una tristeza muy profunda. Entonces es revisar también qué hay aquí, por ejemplo, en el cuarto, en el corazoncito, que hay esa emoción que lo hace sentir tan triste. Exacto. Y cuando hablamos de depresión, no necesariamente es como la depresión que muchos hemos oído o a veces encontramos que es este diagnóstico ya clínico que está medicado y demás, sino hablamos muchas veces cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, a duelos, a cosas que nos pasan, pues sentimos algo de presión, esta sensación de tristeza, como este dolor en el corazón o este vacío en el estómago. Eso pues tiene algo, un componente de presión, no necesariamente quiere decir que se va hasta el punto de tener una medicación o algo así. Digamos que esto ya es una cosa mucho más crónica por cosas pues que no se manejaron, no se sanaron en el momento apropiado. Pero pues digamos que a veces es difícil aceptar, digamos, cuando nos enfrentamos a un duelo sencillo o algo que nos pone tristes, como, oye, sí, estoy atravesando por un momento de depresión, pero no necesariamente es que pues, sea algo clínico, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Ahora, hay cuadros depresivos, hay cuadros clínicos que son depresivos y que ameritan una droga psiquiátrica, pero no es de lo que estamos hablando en este momento. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, los que tenemos hijos o los que tenemos hijos adolescentes o preadolescentes y que de un momento a otro quedaron encerrados. Entonces, los niños de sexto bachillerato, bueno, de 11, sexto en mi época, los niños de 11 que estaban ilusionados con su prom y con su fiesta y con su excursión, pues frikis, nada, no pudieron hacerla, entonces sus niveles de ansiedad son muy altos. Los niños entre los 16, 17, 15 años que estaban esperando salir al mundo, entre comillas, y socializar más, y tener novia, y tener novio, y todo este tema, pues no lo pudieron hacer. Sí, digamos que se corta un poco la parte social, entonces eso Claro. genera síntomas de ansiedad, de depresión y demás. Te está saliendo el encuadre. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? ¿Cuál es la clave ahí? ¿Qué es lo que nos está diciendo nuestro cuerpo? Tenemos que retornar a tener el control, a poder elegir, a saber que tengo la madera, que tengo los valores, que tengo la virtud, que tengo las habilidades de salir de este rollo, de esta situación. Claro. Y ahí tiene mucha relación con la conexión que tenemos con nuestra espiritualidad y nuestra tranquilidad, que era lo que les hablábamos hace 8 días con el séptimo chakra. Entonces, digamos que un poco está asociado a, bueno, estoy en esta situación difícil, pero debo estar conectado con lo que me dé paz, tranquilidad. Exactamente. Entonces, hola, Juanca. Amparito nos dice una pregunta muy boba, ganas locas de comer dulce exagerado. Oriana nos ayudó y le dijo que podía ser un síntoma de ansiedad. Un síntoma, el dulce sí, el dulce puede derivarse. Ahora, no solamente el dulce, la comida, uno se desahoga con la comida, es decir, calma sus ansias comiendo. Entonces puede ser también por ese lado, pero ojo con el azúcar porque el azúcar es tremenda dentro de los organismos. Bueno. Entonces, digamos... Entonces de esta parte, la clave es elegir. Siempre vamos a tener la opción de elegir. Lo dijimos hace 8 días, desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta, usted está haciendo elecciones. Elija otro modo de vida, elija otra persona, elija otra situación, elija lo que tenga que elegir. Usted tiene el poder de elegir. Entonces, tome el control. Usted, solo usted, no se lo dé a otra persona, no deposite sus sueños en otra persona, no deposite el poder que usted tiene en otra persona, no lo delegue, eso es solo suyo. Exacto. Entonces, digamos que vamos a empezar por ejemplos de estos síntomas que se pueden presentar y los vamos a conectar un poquito con los chakras que vimos hace 8 días para que, pues digamos que podamos visualizar y de pronto alguno se conecta con uno de esos síntomas y puede encontrar respuestas. Entonces,
El sexto, por ejemplo, a veces cuando está afectado pueden verse como dolores de cabeza o migrañas muy fuertes. Entonces, aquí, pues, por ejemplo, Carlos nos hablaba que se manifiestan muchos dolores de cabeza y quienes han sentido migrañas, que obviamente hay distintos niveles, hay unas más severas, otras distintas que se representan además en lugares distintos de nuestra cabeza, lado izquierdo, derecho, parte frontal o bueno. Entonces, usualmente, ¿cuál es la forma que más utilizan para calmar ese dolor y esa molestia de cabeza? Entonces, ¿cuál es? Digamos que la respuesta es que utilizan encerrarse, estar en cuartos oscuros, aislarse sin ruidos fuertes y eso lo que nos dice o lo que nos está diciendo nuestro cuerpo es quiero estar aislado, no quiero ver esta situación a la que me estoy enfrentando o no quiero tomar una decisión que pues me va a generar dolor o una pérdida o lo que sea que tenga que enfrentar. Y es eso, yo nunca he sufrido de una migraña. Bueno, una vez tuve como unas Una picadas picada, muy sí, fuertes, sí, sí. pero no sufro de migraña, pero tengo pacientes que la sufren, la padecen. Y Ujú. es eso, es no me toque, no me mire, apago la luz, me encierro en un cuarto y punto, ya hasta el otro día, porque las migrañas pueden durar hasta 24, 48 horas. Entonces, es eso, es cómo me aíslo, de qué es lo que no me quiero enterar, También. porque es que es toda esta parte, duelen los ojos, duelen los oídos, la presión en la cabeza es demasiado grande. Entonces, revisar eso de la parte de las Exacto. migrañas. Entonces, ¿cuál es la forma, digamos, que de autosanarnos en un sentido, una migraña, un dolor de cabeza muy fuerte? Pues es descubrir cuál es esa raíz, de cuál es esa decisión que no he tomado, que me tiene así, y dejar también como que las cosas fluyan en mi vida. O sea, no tratar de huir de ellas, sino como recibirlas, saber qué pasan y que se van, lo que siempre hemos hablado desde el mindfulness. Entonces, esa es una forma de apaciguar, digamos, ese síntoma de dolor de cabeza y demás. Y lo más importante, por ejemplo, de los dolores de cabeza, eh, o de lo que tenga que ver con esta región, la clave está en ejecutar, en entrar en acción, en hacer cosas para que le pasen cosas. Saludamos a Fabricio Bautista de Bitecno. Sí. Este señor es un genio, este señor nos ha arreglado celulares, cambiado celulares, me arregló el computador viejo que tenía, un Mac viejísimo que tenía, se lo súper recomiendo. Y él nos dice, hoy he estado tan ansioso que me he bajado la mitad de la fruta de mi nevera. Bueno, yo creo que esto tiene que ver con el dulce, por ejemplo, porque todas las frutas son dulces. Está muy healthy porque no se mete una Milky Way, una chocolatina, sino fruta. Pero bueno, es eso. El tema de la comida es increíble en los temas de la ansiedad. Y también le damos la bienvenida a Lili León en Instagram. Perfecto. Bueno, pasamos de aquí, pasamos, por ejemplo, acá, a los dolores de garganta. ¿Sí? O a los dolores de acá, donde están las cervicales que nos decía la doctora Mariluz. En la garganta, pues nada más y nada menos es cómo me estoy tragando mi realidad. Cómo es que yo estoy masticando esto de la realidad. Esto que dicen, ¿qué? Lo mastico pero no me lo paso. Eso es cierto, por eso las irritaciones y las inflamaciones de garganta se deben a esa frase tan coloquial, pero es eso. Se lo tiene, o sea, son cosas que se las tiene que aguantar de decirlas. Entonces, por eso la garganta, en donde están energéticamente asociados los permisos que nos damos, los permisos que no nos damos, la capacidad de expresión que tenemos. Pues si no lo decimos, se va a afectar. Claro, Miren, mi hija de 13 años, Ana Luna, desde hace 5 años, o más tal vez, bueno, no sé la verdad, pero siempre con dolores en la garganta. Okay. Sí. Por lo que sea, por las amiguitas, por la separación, por el divorcio, por lo que sea, porque ella se traga las cosas.
tú nos contabas ahorita que cuando estabas en En la la U, en primer universidad. semestre, también te tragaban las cosas. Ujú. Entonces, ojo con la garganta, porque en la garganta se manifiestan las cosas, le manifestamos a Dios, al universo, al cosmos, lo que queremos. Ujú. Entonces, esto que es un puente entre lo que pensamos y lo que sentimos, pues ese puente tiene que estar bien, Sí, claro. porque si no lo que usted va a pedir, que hablábamos de que hay que saber pedir, lo que usted le va a pedir a Diosito, pues tiene que estar en coherencia con lo que está pensando y con lo que está sintiendo, si no Claro. la información es errada. Entonces, ahí diga, Exprese. exprésese, Sí. escriba, diga, cante, pero Sí. exprésese. Usted tiene el derecho de decir su verdad. Ujú. Su verdad no es mi verdad, pero usted está en todo el derecho de decir su verdad, de expresar su verdad. Muy bien. Listo, ahora pasamos al cuarto, que pues es el corazón, como lo veíamos hace 8 días, y también está asociado a veces a los problemas cardíacos que pueden tener ciertas personas. Y lo que pasa es que nuestro corazón necesita primero paz, tranquilidad, y además es el que nos da como esa alegría de vivir, como esa emoción. Entonces, lo que nuestro cuerpo nos está diciendo es como que hay una carencia de amor, o hay un dolor muy fuerte de alguien que pues, que queremos o que nos importa mucho. Entonces, pues eso repercute pues, en enfermedades cardíacas, o también incluso a veces ni siquiera puede ser una enfermedad cardíaca, sino es como una presión en el corazón, que también se genera a raíz de esa Sí, situación. no sé si alguno de ustedes, a mí a veces me da, se llama osteocondritis, entonces inflaman los cartílagos de las costillas y uno siente que como que le van a dar un paro, un infarto, porque se siente demasiado aprisionado. También pensemos, María, que además del corazón aquí están los pulmones y las costillas, Okay. y toda la parte media de la espalda. Entonces, en el caso de Lili, por ejemplo, que preguntaba o que decía que tenía una rinitis constante, pues, ¿qué es lo que está respirando? ¿Qué es ese ambiente que está respirando que le hace gotear? El consejo de Beatriz Elena, Lili, que le está oliendo mal, este negocio me huele mal, este cliente me huele mal, este proceso, Liliana es una abogada laboralista, este proceso no me gusta, no lo siento, no me siento libre, que tiene que ver con el aire, no me deja respirar, pues tomé una decisión Claro. y o lo saca adelante rapidito o lo delega. Y entonces la forma de sanar esta situación con el corazón o con lo que sentimos aquí en nuestra parte cardíaca es, primero, actuar con autocompasión hacia nosotros mismos, es aprender a abrazarnos, aprender a ser amables con nosotros mismos. También buscar siempre bienestar, buscar tranquilidad, actividades que nos den como esa paz y nos permitan reconectarnos con nuestra energía del amor. O sea, que no necesariamente venga del exterior, sino de nosotros mismos. De acuerdo. Entonces, revisemos qué hay acá, los pulmones, el corazón, las costillas, las dorsales. Y ahí vamos entendiendo un poco el tema. Y la invitación es a no esperar hasta que la enfermedad sea crónica pues para actuar, ¿no? Para ver hacia adentro, sino pues digamos que actuar oportunamente. Exacto. Bueno, veníamos acá, hablábamos de la verticalidad y de la lateralidad. Hacemos acá el estómago, todo lo que tiene que ver con problemas gastrointestinales, colon irritable. Pregúntese si usted tiene colon irritable, si usted es una persona irritable, neurótica, irascible. Uy, se nos alteró todavía. Entonces, en el tercero, acuérdense que ahí están los miedos, aquí están los miedos, aquí está el poder personal. Pues se desarrollan muchas úlceras, por ejemplo. La úlcera duodenal es un clásico de las personas que trabajan bajo mucha presión. Yo la tuve, por ejemplo, cuando estaba en mi época de publicista. Entonces, se trata de no reprimir las emociones, se trata de estar como equilibrado con esos miedos, de estar armonizado con esos miedos, porque acuérdense que el miedo
tiene dos virtudes, o usted reacciona o usted se paraliza. Cualquiera de las dos es buena. Claro. Entonces, es eso, ¿por qué si estoy estreñido? ¿Por qué estoy estreñido? Pregúntese por qué. Sí. ¿Por qué es tan cerrado? O por qué si está suelto y tiene una diarrea, que es lo que usted no puede detener en su cuerpo, que es esa información que usted no puede detener. Entonces, básicamente, energéticamente está asociada a eso que nos tragamos y que no somos capaces de digerir. No es la bandeja paisa, no es el espagueti a la boloñesa, no. Es esta información, son toda esta cantidad de emociones y sentimientos que no sabemos digerir, que no podemos digerir. Entonces, si el intestino grueso es el que evacúa lo que no le sirve al organismo, pues igual nosotros tenemos que tener un mecanismo de evacuar toda esa información que no nos sirve. Y si el delgado absorbe los nutrientes que le sirven al organismo, pues es exactamente lo mismo a nivel energético. De esa información, ¿qué es lo que me sirve? De esto que me está diciendo Miguel y María, no me va a quedar con todo, me va a quedar con esto que me sirve. Claro. Lo otro lo desecho. ¿De acuerdo? Entonces, en ese tercero se maneja esa parte. De ahí pasamos al segundo. Exacto. O a esta parte de acá donde están los riñones, donde están las caderas, toda la parte genital. Ahí. Entonces ahí, pues, ¿qué es lo más común y lo que siempre oímos? Es que pues hay temas de impotencia, de frigidez, de como problemas en las relaciones sexuales y pues digamos que eso pasa básicamente porque no expresamos lo que sentimos o hay muchos miedos, hay muchos temores y eso pues también nos afecta la relación con nosotros mismos, es nuestra relación interior. Entonces la invitación ahí es a reconectarnos con nuestras emociones y a soltar un poco el control, a no estar tan, digamos que tan cuadriculados y cerrados. Exactamente. Sí, en darse, realmente en darse y en disfrutar de la vida. En los que olvidaron sus hobbies, retómenlos porque es un tema que los satisface, les da placer. Entonces ese segundo o toda esta región de acá energéticamente tiene que estar arriba a través del placer, de la satisfacción, de la alegría de la vida. Claro. Entonces, pues nada, concluyendo, en muchas ocasiones las enfermedades sí tienen un componente genético realmente, o en el caso, por ejemplo, de César, un tema debido a una práctica de un deporte, que es el tenis, que genera una lesión, porque es que todos los días juega tenis. Claro, pero también tiene un componente emocional, tiene un componente energético. De acuerdo. Y digamos que un poco es como entender que esto es una mezcla de muchas cosas, o sea, digamos que existe la medicina alternativa, existe la medicina alopática, que es la medicina tradicional que usualmente todos conocemos. Entonces, pues digamos que la invitación es a saber identificar nuestras emociones y digamos que a conectarnos con lo que más sintamos que nos hace bien, o sea, hay mucha gente que le gusta la acupuntura, que le gusta, digamos que otras formas de sanarse que no tengan tantos químicos y demás. Hay un documental súper interesante en Netflix que se llama Heal. Se lo recomendamos. Y ahí muestran los ejemplos de mucha gente que quiso sanar enfermedades muy crónicas. Desde una parte, unas lo lograron, otras no lo lograron. Desde la parte emocional y acudiendo como a terapias alternativas y demás. Pero como si tú no estás dispuesto a sanar, ir hacia adentro, a ir a cosas mucho más complejas, porque cuando se vuelven tan crónicas, pues tienes que hacer un trabajo mucho más fuerte. Y si no lo puedes hacer o no lo logras, pues finalmente, o no quieres, pues finalmente, pues la conclusión es la medicina tradicional. Sí. Entonces, recordemos que el cuerpo y la mente están íntimamente relacionados. O sea, el uno repercute en el otro. Bueno, y la enfermedad, mire, la enfermedad no es mala. No. La enfermedad simplemente nos está avisando algo. Es como el testigo de un carro que se prende. Exacto. Nos está avisando algo, nos está avisando que estamos tomando de pronto un camino equivocado, una decisión equivocada,
una postura equivocada. Entonces, miremos a la enfermedad, como decían algunos sabios, como una gran maestra. Exacto. Bueno, Mira, acá Oriana nos dice qué tipo de emociones está vinculada a la ansiedad, es decir, ¿qué la origina? Hay muchas, pues una es el miedo, que yo creo que es la más común, inseguridades, sí, bueno, hay muchas. pero como la ansiedad tiene una ruta energética y te podría hablar de eso, si quieres me llamas y te explico detenidamente cómo es el tema. Pero originalmente se origina a través de un complejo de inferioridad. Ese complejo de inferioridad termina en un sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa, Oriana, que no se maneja bien, termina en una obsesión. La obsesión termina en unos estados de ansiedad o en unos estados depresivos. Eso es revisar atrás si hay un complejo de inferioridad o si hay un sentimiento de culpa bastante grande que puede ser de la infancia, puede ser inferido por otras personas. Pero en fin, llámame y lo conversamos. Okay. Entonces, pues el cuerpo expresa a través de, se somatiza a través de nuestras emociones. Hay un taller que yo dicto con Manuel Sanabria, un experto en PNL, sobre eso, y se llama la mente somática. Y hablamos exactamente de eso. Entonces, revisémonos, autoescaneémonos, autoobservémonos. Para terminar, queremos leerle una frase que encontramos. No supimos quién la escribió, perdón, no sabemos el autor, pero es muy chévere y va de acuerdo a esto. Y dice, el camino a la felicidad no es recto. Existen curvas llamadas equivocaciones. Existen semáforos llamados amigos. Luces de precaución llamados familia. Y todo se logra si tienes una llanta de repuesto llamada decisión, un potente motor llamado amor, un buen seguro llamado confiar, abundante combustible llamado paciencia, pero sobre todo un experto conductor como Dios. Señoras y señores, hemos terminado. Claro, muchas gracias. Oriana, por supuesto, escríbeme. Necesitamos darle un anuncio Ay, sí, un anuncio parroquial a la audiencia. Ya se los habíamos anunciado antes, pero sí, dale. pero pues ya es oficial. Como vieron, estamos hablando también, nuestro perrito está enfermo, por eso por ahí lo oyen quejarse, ladrar y demás, porque está como malito del estómago. No, y, mira, está ansioso. Sí. Tobias está ansioso. Entonces, la razón es el trasteo. El trasteo. Entonces, vamos, pero vea, es que todo el apartamento está lleno de cajas, maletas, bolsas, y Tobías siente que se va a quedar, que lo vamos a dejar. Entonces, pues no había pensado eso. O que se va a mover otra vez, porque es que es el tercero, el cuarto trasteo, bueno. Entonces está estresado por eso y le dio maluquera al estómago. Exacto. Entonces, bueno, era contarles que nos vamos a trastear, que nos vamos a cambiar de casa. Entonces, pues nos van a extrañar durante una semana. La otra semana no vamos a poder estar en vivo ni vamos a tener ejercicio de mindfulness semanal. Entonces, queríamos contárselos pues para que nos extrañemos. Nosotros los vamos a extrañar mucho y pues sabemos que vamos a estar pronto desde una nueva locación, con una nueva energía y va a estar súper chévere. Sí, estamos súper contentos con el cambio. Entonces, dentro de 8 días no hay live y el lunes tampoco habrá ejercicio de mindfulness. Exacto. Mándenos toda la buena vibra, por favor, para que la ETV nos ponga internet, si no, frikis. Sí, estamos con el tema. Estamos con ese tema súper ansiosos. Bueno, no, nada, nos vemos 54 minutos, el más largo que hemos hecho juntos. Allá en Instagram, hola Claudia Escobar, y gracias, un abrazo, Marce, por tus Marce. Me encantó, mil gracias por la charla. Aroma Música, bienvenidísimos. Listo, entonces recuerden que estos videos quedan grabados, que los pueden ver más adelante, con más calma, con más detenimiento y si tienen consultas, dudas, no duden en contactarnos por nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, la página web y WhatsApp. WhatsApp, baby. WhatsApp. Bueno, listo, no se les olvide que la buena vibra se contagia.
Chao, nos vemos en 15. Cuídense. Escríbanme. Escríbanos. Chao. Apaga ya. Porque yo No, me canso. apaga tu Instagram. Ay, Y pero es salva. que no alcanzo, me toca tapar. Espérate, yo apago aquí. Espérate. Se nos embolatamos. ¿Qué te